Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Bueno, hoy día tenemos un tema bastante importante porque está relacionado especialmente con nuestros niños más pequeños, pero en realidad es con toda la niñez porque estamos tratando un tema relacionado a educación. Y ese es un tema bastante preocupante por todos los últimos movimientos que se vienen presentando. Con razón o sin razón, aquí no estamos para juzgar ni mucho menos, pero sí para hacer tener la capacidad de raciocinio de ver qué es lo más conveniente para nuestros niños y sobre todo el enfoque, ¿no? Dentro de la capacidad psicológica y dentro de lo que debería ser un tratamiento y mejorar las normas y todo aquello que pretendemos que sea bueno y positivo, porque lo único que queremos al final es que nuestros hijos sean felices al fin y al cabo. Y yo creo que ese es el principio fundamental con el que nosotros todos deberíamos partir. ¿Qué es lo que queremos para que nuestros hijos sean felices? ¿Y qué tipo de educación queremos para ellos? ¿Y cuánto me debo o no involucrar en ese tema? Realmente esos son los puntos que vamos a tratar y para ello, pues nuestro tema de hoy es una nueva aventura, inicio de clases. Para hablar de este tema estamos con dos invitadas de lujo, como siempre, ¿no? Milagros Ruiz, quien es psicóloga del taller de los niños, y también está con nosotros María Graciela Dupont Pérez, quien es presidente del Comité Nacional Peruano Perú, Organización Mundial para la Educación Preescolar. Realmente para nosotros es muy agradable tenerlas. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros y sobre todo porque nos van a ayudar un poquito a esclarecer la importancia de este tema, ¿no? Esta nueva aventura que para muchos comienza con un nuevo día y que termina nunca más, porque realmente el estudio, la preparación no debe terminar jamás y toda la vida estamos involucrados en ello. Muchísimas gracias, Graciela, ¿no? Y realmente les agradezco mucho. Gracias por la invitación de todas maneras. Sí, porque para nosotros, pues, este es como nuestro objetivo siempre es la primera infancia, especialmente. Queremos saber por qué, y vamos a comenzar contigo, Graciela, por qué es importante tener muy clara la educación que se le deba a nuestros niños, especialmente en el preescolar. Hablar es la primera etapa y la más importante, que es todo lo que significa el desarrollo, porque vamos a ayudar, en educación inicial vamos a ayudar a la madre a que aprenda a darle todas las vivencias, ¿no? Y ayudar al niño a completar su desarrollo para el inicio de todos los aprendizajes, o sea, para toda su vida. Educación inicial es el cimiento de ese edificio. Si no hacemos un buen cimiento, no vamos a tener una buena educación hacia el futuro. O sea, cuando hablamos de la educación inicial estamos hablando de toda una serie de componentes que se van a ir a dar. La participación de la familia, que es importante. El apego que debe tener la familia a ese niño, la parte afectiva de toda la familia, de los hermanos, los vínculos que hace la familia para el desarrollo de ese interactuar del niño. Entonces, nosotros tenemos que pensar que en la educación inicial no hay aprendizajes. Nosotros no hablamos de aprendizajes, hablamos de desarrollo. Y en ese no es que mi hijito no está leyendo o no le están enseñando las letras, no, le estamos dando desarrollo para que ese niño en primer grado aprenda a leer, aprenda a sumar, Si bien es cierto que los contenidos que se dan en la currícula es darle algunos aprendizajes, entre comillas, que son desarrollos, para que pongamos tener conceptos de magnitud. Esos conceptos de magnitud que se dan inicial, ¿para qué sirven? Para las matemáticas. Pero nosotros no le ponemos matemáticas. Nosotros no hablamos de escritura. ¿Por qué? Porque el niño está en un lugar alfabetizado, ¿no? Que bien reconoce, pongamos,
la Coca-Cola, dice Coca-Cola. Ahí dice Kentucky, pero es un lenguaje visual. Cierto. ¿No? Entonces, todas esas cosas que nosotros le damos al niño, estamos haciendo ese cimiento para sus propios aprendizajes, ¿no? Exacto. Yo no sé si tú puedes decir más desde el punto de vista psicológico. Sí, Milagros, realmente es un proceso en el cual entran muchas complejidades, ¿no? Y muchas veces los papás pues se sienten presionados, como bien señalabas, Graciela, en el sentido de que yo necesito que mi hijo aprenda con un libro en la mano, ABCD, que ese es un poquito la enseñanza tradicional clásica que ya se superó en el mundo entero. O sea, ya ese sistema no existe. Inclusive muchos niños van a la escuela abierta. Yo estaba observando unas escuelas en Brasil, en Holanda, en Finlandia. Y digo Brasil porque está cerca de nosotros. Este aprendizaje a través de las experiencias vivenciales que tienen, viendo un árbol, viendo cómo se puede utilizar un cuchillo sin dañarse, y esos preconceptos que nosotros teníamos, que el niño no puede hacer eso, que no se ensucie, que no acá, que no allá, y en la calle ¿qué va a aprender? ¿Por qué es importante este contacto y esta nueva visión de este proceso de aprendizaje, y por qué nosotros deberíamos seguir ese ejemplo? A ver, tú mencionaste, Clotilde, ¿no? Que es una aventura, y eso es lo que es. Y una aventura que nos genera expectativas, nos genera emociones. Esto es lo que va a pasar los primeros días, y no solo son las emociones del niño, sino son las emociones del padre, que muchas veces en el acompañamiento van con emociones de mucha expectativa, pero también de mucha ansiedad por lo que tú dices, ¿no? Y cuándo, ¿no? Y piensan que va a terminar los 5 años y el niño va a salir leyendo o escribiendo, y se trata de un proceso de formar las bases para futuros aprendizajes, que tiene que ver con el socializar, que tiene que ver con el interactuar, que si nosotros logramos eso los 3 primeros años, lo demás se va a ir construyendo de manera positiva, pero se necesita que el trabajo de la docente, el trabajo de todo un equipo y las familias son los protagonistas en todo esto, ¿no? El niño tiene la capacidad, el niño tiene el potencial, pero se necesita que la familia se involucre sobre todo, que no vaya con tanta presión, ni con tanta aprensión tampoco, sino de que disfrute, de que lo acompañe en este proceso, y que, ¿no? Que el niño sea feliz sobre todo, que vaya aprendiendo de manera lúdica y significativa a la vez. Aquí, para enfrentar esos nuevos retos y que los niños realmente tengan una buena aventura, me pareciera que hay que enseñarles a los papás a desaprender ese proceso clásico de que el niño tiene que tener un libro en la mano y el ABC, cuando esta criatura ni siquiera sabe amarrarse los zapatos, por favor. ¿Cómo podríamos lograr, y esta pregunta va para las dos, para que los papás sean un aporte decisivo, importante y no un atropello? Mira, educación inicial tiene más de 80 años en el Perú. Y si podamos ir mucho más, ¿no? Pero comenzamos dentro del sistema, ¿no? Del sistema formal. Del sistema formal, primero como un preescolar, como un jardín, un parvulario que le decía, que en muchos países todavía persiste la palabra parvularia, que estaba fuera del sistema. En la reforma educativa, que tanto se habla, entra al sistema educativo como educación inicial. Y educación inicial se pone como educación inicial, y somos el primer país de Latinoamérica que reconoce a la educación inicial como un sistema educativo, y lo ponemos desde 0 a 5 años. Que un error, porque lo hubiéramos puesto primera infancia, que es de 0 a 8 años, pero se da como educación inicial. En todos estos años, en estos 80 años, siempre hemos dicho de que los padres de familia, o sea, tener al padre de familia como aliado a la educación. Pero en esta alianza los padres no logramos la conexión. Y cuando ellos los ven a los niños jugando, se están perdiendo el tiempo.
y que no saben que a partir del juego, para nosotros en educación inicial el juego es fundamental. Es un instrumento. Es el instrumento de aprendizaje. Te voy a contar una anécdota que para mí me salió, como decimos a veces, nos salimos de cuadro, ¿no? Tuve una pasantía en Israel hace muchísimos años. Estoy hablando del año 90 aproximadamente. O sea, hay muchos calendarios que han pasado. Y nos llevaron a un jardín de niños en donde había refrigeradoras, cocinas, lavadoras, televisores, todo lo que significa en el patio puesto, que nosotros decimos chatarra. Y ellos iban a jugar con esa chatarra y traían sus desarmadores, traían todo y jugaban. Y ellos sacaban las piezas, las ponían y ellos querían construir. Entonces yo dije, en Perú hago eso y me dicen que soy loca. Y le pregunté a la directora de ese centro y me dijo, es que el niño aprende observando, aprende descubriendo. Y esos artefactos en su casa no los va a poder, no va a desarmar. No los va a poder desarmar porque algo va a pasar. Sería un problema. Dice, pero acá sí. Y ellos aprenden y además aprenden de que no se deben acercar a los enchufes, no deben de prenderlos. Con la práctica. Con la práctica. Entonces, me quedé pensando y hasta ahorita siempre me acuerdo de ese evento que tuve, ¿no? Y digo, los niños aprenden con la observación, aprenden con la interacción. Si un niño le pasa corriente, te aseguro que no va a volver a meter. Nunca más. Y todavía dice... Sí. Entonces, ¿qué cosa es eso? Un estímulo que ha tenido negativo y hay una respuesta que eso le hace daño. Entonces, y también hay algo que tú has dicho, la ansiedad que los padres traen. Mira, yo creo de que el niño no está tan ansioso que los padres el primer día de clase. Y como están durante todo un mes comprándole los útiles, hablando de que va a ir al colegio, pero la ansiedad no es del niño. La ansiedad es del adulto, de la madre, del padre. La fotografía, todas esas cosas el padre las tiene que manejar adecuadamente. Nosotros hablamos, inclusive, se recomienda, ¿no?, dentro de las directivas, que las primeras semanas, ¿no?, el niño esté en el jardín el tiempo que él quiera estar. Y no las necesidades de los papás. Así es. Porque en verdad nosotros nos convertimos en una caja de guardado. Y por eso algunas veces dicen la guardería. Nosotros no guardamos, ni tenemos guarderías. Nosotros tenemos centros de educación. O sea, un jardín o una cuna. O sea, tenemos que entender y hacerle entender al padre de familia que el niño para nosotros es primero, que le tenemos mucho respeto y que el padre de familia comience a respetar a su niño, que es un ser parte de su familia, es importante para él, pero no es el que estorba o el que hace travesuras, porque muchos padres dicen, es muy travieso, porque no tiene espacios. Y me alargo un poquito en esto. Pregunto yo a los padres de familia, ¿el niño en la casa tiene un espacio que diga, es mío, ahí puedo escribir, garabatear, tener...? No, la casa es de la familia y él no tiene un espacio. Por eso agarra un crayón, agarra un lapicero, agarra lo que hace y te hace un jeroglífico o una pintura preciosa en la sala. Pero si el niño tiene su espacio con papeles, lápiz, y les dices, este es tu espacio. Entonces, él no va ni pintar, ni hacer desorden, ni nada de esas cosas, porque él tiene su espacio. Pero en el jardín sí lo tiene. Claro.
En el jardín sí lo tiene, porque el aula es su espacio, tiene las diferentes áreas en donde él va a discurrir. Él es el protagonista. Y es el protagonista. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer entender a los papás y a las mamás, y a las maestras también. Que eso es fundamental, ¿no? Que los profesores entiendan cuál es el rol y el papel que juegan con relación a los niños que llegan a sus manos. Y yo te digo, en algunos centros educativos, no en todos, pero hay una gran mayoría, de que las maestras no están preparadas para el nivel de educación inicial. Son de otras especialidades. Las respeto pero no corresponde que estén en esa aula. O sea, dime tú, una profesora de física y química, disculpen a ellas, de que estén enseñando educación inicial. ¿Y por qué? Porque ya no hay plazas, en secundaria la pasan a educación inicial. Siendo que educación inicial necesita toda una preparación especial, específica, para que pueda atender bien. Acá me están señalando que nos debemos ir a un corte, nos falta tu respuesta, Milagros. Nosotros nos vamos a un corte para darle un segundito de tiempo para que podamos ver su respuesta, pero hay algo que es muy importante y que también yo dejo al aire esto. Los papás entendemos lo que es un aprendizaje lúdico, sabemos que parte del juego es parte de una herramienta del proceso de aprendizaje lúdico. Yo creo que hay toda una confusión en todo esto y eso es algo que nos van a responder. Así que nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Bueno, en realidad nosotros hemos seguido conversando porque es un tema muy apasionante y ustedes saben que para nosotros es muy importante poder llevar a ustedes estos conocimientos que son fundamentales para nosotros poder aprender como padres qué podemos hacer, qué esperar y cómo mejor contribuir en este proceso de desarrollo y de crecimiento de nuestros hijos, porque no solamente es que nuestros niños aprendan el ABC o aprendan 1, 2, 3, sino porque lo que hoy día aprendan, lo que hoy día sean tratados como personas de bien, lo van a replicar después, a futuro. Y si nosotros queremos hombres felices, hombres respetuosos, personas que no se dejen pues abatallar por circunstancias específicas,
que ahora lo vemos en el día a día, depende de nosotros. Quedó la respuesta de milagro de nuestra psicóloga y me gustaría saber, pues, dentro de ese proceso, ¿cómo podemos responder? Los primeros días de clases no siempre tienen que convertirse en experiencias negativas. No sabemos que hay ansiedad por la separación del niño, a veces con la mamá o con los cuidadores, pero no tendría que ser así. Si los padres le dan un enfoque positivo a esto, no van con emociones, pero emociones positivas, desde el asombro, desde el vincularse con el niño, desde conectarse, acompañar primero los primeros días de clases, que es lo que nosotros hacemos en el taller de los niños, acompañarlo, pero no solamente con una presencia física, sino emocionalmente, ¿no? Asombrarme con lo que tú te asombras, de repente sorprenderme con lo que tú estás logrando, alegrarme con lo que a ti te divierte. Entonces ese acompañamiento yo creo que va a permitir construir, sí, hay un tiempo de adaptación, que no hay una fecha establecida, no, cada niño se adapta a su propio ritmo y hay que aprender a respetarlo, pero tiene que ver mucho con las emociones de los que están en el entorno, que es la familia la que va a acompañar a que este proceso se construya de manera positiva. Si inicialmente los papás establecen una buena relación con la profesora, con el centro, o sea, las cosas van a ir bien para adelante y el proceso se va a construir finalmente, ¿no? Pero se necesita eso, la presencia, entender que el jugar no es perder el tiempo, que el jugar es la forma en que el niño aprende, ¿no? Y respetar las emociones que van a presentarse estos días. Sí, puede ser que se torne irritado, puede ser que esté más sensible, pero hay que respetar sus emociones, acogerlo, acompañarlo, ¿no? Entender lo que puede estar sintiendo él y manejar las emociones la mamá también, porque si la mamá está segura, si la mamá está tranquila, eso es lo que ella va a transmitir. Si es una mamá muy cargada, muy ansiosa, muy estresada, entonces va a dificultar un poco más ese proceso de adaptación que se construye con la ayuda de la docente, de todo el equipo, pero se necesita que se involucre, ¿no? la familia principalmente. Sí, eso es muy importante. A mí me gustaría, Graciela, tú tienes una experiencia muy, muy grande, muy vasta a través de los años, y cuando conversamos la primera vez me dijiste, pero mira, yo ya no estoy en ejercicio, pero sí estás en ejercicio, porque tienes toda una vasta experiencia, has pasado por las diferentes escuelas, ¿no? Has llegado hasta ser profesora universitaria. Sabes cómo es que un niño puede aprender bien y desarrollarse bien. Y algo que para todos los papás es muy importante, yo creo que es el sueño de todos, que nuestros hijos sean genios. O sea, todo el mundo quiere que sus hijos tengan un potencial, una genialidad, y lo podrían tener. Así porque la genialidad y todos los potenciales se desarrollan. Ustedes no me dejan mentir. No. Entonces, ¿cuál sería la colaboración de los padres para tener aquello que el país quiere? Un país desarrollado, porque para lograr un país desarrollado es a través de su niñez, de su infancia, de sus profesionales. Mira, justo lo que decía Milagros. El proceso de acompañamiento que se le hace en las primeras semanas de trabajo en el jardín con todo el equipo que hay, ¿no? Las maestras. Pero va a pasar de acá a 15 días, el niño va a querer ir sábado y domingo. Y lo tienen que llevar y decirle, el jardín está cerrado, no, hoy día no va a haber, pero yo quiero. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado el padre de familia? ¿Por qué prefiere, no? ¿Por qué quiere ir al jardín? Porque ha encontrado el ambiente adecuado, ¿no? Ya todas sus ansiedades, todas sus presiones familiares y todo. Esa carga, ¿no? Toda esa carga desapareció. ¿Por qué? Porque encontró en el jardín, en su aula de clase, con sus compañeros y con su maestra, un lugar adecuado. O sea, adecuado. Entonces, el padre de familia lo tiene que convencer de que sábado y domingo no hay clase. Pero díganme ustedes a un niño de primaria. Hay un dicho, ¿no? Está buscando quien inventó el colegio para asesinarlo. Y que el sábado y el domingo no tenga 24 horas, sino tenga 72 horas cada uno para no ir.
y si puede tener dolor de barriga, La tiene la continuamente. tiene continuamente. Porque esas son las manifestaciones de frustración, o me equivoco, de frustración de que la escuela no es amigable para él. Y pasamos de esa escuela amigable, que es educación inicial, a una escuela no amigable. Entonces, tenemos que entender que en educación inicial no es ir a perder el tiempo, como dicen los padres, sino que lleguen a entender que le estamos dando todo para que el niño desarrolle, para ese desarrollo. Y un poco que te digo, ¿no? En los años que tuve el honor de dirigir la educación inicial en mi país, ¿no? En los diferentes departamentos vi profesoras maravillosas, y me decían, ¿qué hacemos? ¿Qué trabajamos? ¿Qué otras cosas hay para darle a los niños? O sea, todas esas ansiedades de la maestra también para mejorar la calidad educativa en el nivel inicial, las tenemos. ¿Por qué? Porque educación inicial, no sé si te has percatado, es una educación inicial con historia. Nosotros tenemos historia, tenemos trayectoria, tenemos referentes, cosa que no pasa con la primaria y con la secundaria. Si nosotros hablamos de la historia de la educación inicial, podemos ver a todas esas mujeres fuertes que lucharon contra viento y marea, e hicieron la educación, o sea, formaron la educación inicial y dimos los primeros pasos. Pero lo hicimos pensando en quién, en nosotras. No, lo hicimos pensando en los niños. Y nosotros hablamos, pongamos, ahorita hay algo que no me dejarás mentir, Milagros, de que ahora hablamos de la educación inclusiva. Pero la educación inclusiva, educación inicial la ha tenido. Desde siempre. Desde siempre, porque y teníamos 40 niños y 2 niños incluidos. Y no había ninguna norma, no había nada. Y nosotros... Y los profesores no se asustaban. No, además otra cosa, de que nosotros les hacíamos entender al niño que ese niño necesitaba su apoyo, que era un niño diferente, que lo teníamos que apoyar, que era un niño que lo teníamos que tratar de otra manera porque era diferente a él. Esa educación inclusiva que ahora hablamos en toda la educación, en educación inicial siempre existió. Siempre existió. Entonces, todas esas cosas va formando la personalidad. Y hay algo que nosotros hacemos son los valores. Nosotros hablamos de valores, pero eso es para nosotros uno de los ejes importantes. Es parte del proceso. Del proceso, de los valores y el respeto. Claro. Que se pierde a lo largo de la vida. Y nosotros ahora hablamos, o sea, qué valores tenemos como sociedad, qué valores, pero en qué momento los perdimos. ¿En qué momento se diluyó? Así es, ¿no? Porque sí se tiene en las escuelas, aún ahora se tiene, porque al niño se les enseña a respetar, a tener límites, que no es una respuesta, pero a lo largo del camino de pronto vemos que algo pasa. Que en primaria es competitiva, que secundaria es terrible, viene la violencia, viene el acoso, viene el bullying, los profesores no saben cómo actuar y ahí nos preguntamos, que es válida tu pregunta, ¿qué pasó? ¿Dónde quedaron los valores? No, y sobre todo yo te digo, ahorita hay bullying hasta en inicial. Nosotros estamos viendo en aulas de inicial bullying, justamente con los niños incluidos. Ahí tendremos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que un niño, y ahí me das pie y tú por favor me acentúas dentro de las teorías de la psicología, muchos papás que señalan,
yo no voy a tener un hijo con bullying. A mí, yo prefiero que mi hijo sea el agresor a que sea el agredido. Y desde pequeñitos les enseñan a responder con agresión, propositalmente. O sea, yo he visto a un papá y me quedé sorprendida y la mamá le decía, por favor, no hagas eso, dándole como cachetadas al niño y diciéndole, respóndeme, respóndeme, no dejes que te golpeen así. Claro, uno dice, ¿qué le pasa? ¿Eso está pasando o no? Sí, yo creo que tendríamos que empezar a trabajar desde las familias, porque a veces son ellas en realidad las primeras que ponen las etiquetas, porque llegan y nos dicen, mi hijo es hiperactivo, ¿no? Llegan ya con la etiqueta, ¿no? Y nosotros preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿Dónde no? le dijeron eso, no? ¿Usted ha ido a un especialista? ¿A quién le da ese diagnóstico? Y son ellas las que ponen el diagnóstico, ¿no? Ya, mi hijo es hiperactivo, mi hijo es así. Y sin querer, ¿no? Porque yo creo que a veces es sin intención, ya le están, ¿no? dando el mensaje al niño, eres de tal forma o ¿no? o eres de esta manera. Entonces yo creo que ahí tendríamos que empezar a trabajar en eso y no etiquetar a los niños, ¿no? Donde nosotros trabajamos en el taller, trabajamos con niños sí, de repente que ahí tienen alguna necesidad educativa especial, pero nosotros hacemos seguimiento, no hacemos intervenciones, pero hacemos el seguimiento, estamos de repente haciendo hincapié a los papás, si hay alguna necesidad que atender, tiene que ser atendida porque es el derecho del niño, ¿no? Atender la salud en todo sentido, de manera integral. Entonces, sí, entonces no poner etiquetas a los niños, creo que como recomendación a los padres, porque están interiorizando ese mensaje, porque si le dices eres un niño bueno, obediente, inteligente, eso es lo que va a interiorizar, pero si el mensaje va de manera negativa, también lo va a interiorizar, y a veces no nos damos cuenta la forma como, sin querer a veces, ¿no? Vamos afectando autoestima y todos los constructos que se van formando recién en las primeras edades. Pero aquí hay un problema, y te lo pregunto, Milagros. Por ejemplo, ¿no? Los papás somos muy fáciles. Yo siempre hablo en plural porque es feo, ¿no? Disgregarse de ello. Ay, mi hijo es malcriado, mi hijo no obedece, mi hijo no sabe reconocer una autoridad, mi hijo a cada rato me pide que yo lo esté mirando y yo la verdad tengo otras cosas que hacer. El problema que pregunto yo, ese papá, cuando ha sido papá, ¿sabía lo que le esperaba al tener un hijo? ¿Sabía que tenía que dedicarle tiempo? ¿Sabía que sus días de soltero o de sin hijos iba a cambiar totalmente? ¿Sabía que por lo menos el 50% de su tiempo cuando son pequeñitos tiene que ser abocada a esa criatura? ¿O simplemente esperamos que estos animalitos, entre comillas, por favor, no se sientan ofendidos, crezcan y a una edad X se convierten en mis hijos porque ya me entienden, me escuchan y si no, un buen golpe los hace escuchar? A mí me complica mucho la vida cuando los papás no consideran a los niños, como sujetos de derechos, sino entes que están creciendo a la medida de que no me molesten. Esa es una corriente muy fuerte que en estos momentos vemos y que muchas mamás a veces se sienten afligidas porque todavía la presencia masculina es muy grande. Y a veces las mamás contribuimos también a que esa presencia masculina sea muy grande y no tenemos capacidad de cortar esa situación porque a la larga ese niño va a ser lo que va a ser. ¿Qué podemos hacer? Te comento la forma de trabajo que nosotros tenemos. Al ingresar los niños, trabajamos con los niños, sí, pero también trabajamos con las familias, ¿no? Brindamos pautas de crianza efectivas, ¿no? De repente damos recomendaciones, trabajamos con boletines mensuales, hacemos nuestros talleres con padres, pero más allá de eso, de brindar estrategias para una crianza efectiva, sin dejar el afecto, ¿no? Una crianza afectiva sobre todo, porque considero que es lo básico en el niño, que si el niño encuentra afecto, si el niño está emocionalmente lleno y satisfecho en todas sus necesidades emocionales de seguridad, afecto, sentirse acogido, sentirse protegido, lo demás se puede construir, ¿no? Y las conductas se aprenden y muchas veces son el modelo que reciben de casa. Entonces, trabajar con las familias, si de repente observamos, porque el niño algo nos dice, en la conducta, lo que no nos puede decir con palabras, me lo dice en su conducta, y a veces muchas de esas conductas es el modelo de papá, o el modelo de mamá, o el modelo que está en el entorno. Entonces, si nosotros sabemos también cuáles son nuestros límites, pero si podemos llegar ahí y trabajar con ellos y orientarlos, muchas veces las conductas se llegan a modificar. Esa es la forma como nosotros trabajamos. ¿Pero modificamos primero a los papás? Exactamente.
Porque si no, no tenemos Exactamente, resultado. Exactamente. Trabajar con las familias es básico. Graciela, ahí el asunto es cómo trabajamos con los padres. Tú que has trabajado tantos años en esta Mira, línea. la maestra de educación inicial, al observar, porque nosotros toda la evaluación la hacemos a través de la observación, cuando el niño pasa por las diferentes áreas de trabajo, replica sus conductas del hogar. Nosotros tenemos una radiografía de qué cosa pasa en cada casa. Y cuando nosotros a veces hacemos un comentario, pero usted, ¿por qué me dice eso? Le digo porque su niño lo ha manifestado. No que es un mentiroso. El niño de inicial no sabe mentir. Sí, no conoce No conoce. La mentira comienza ya cuando el niño tiene toda una formación, que es el tercero, o que el padre de familia dile que no estoy. Comienza a aprender eso. Cuando nosotros hablamos con los padres de familia y les decimos muchas de las cosas que ya tenemos información y comenzamos a trabajar con ellos, sienten el rechazo que nosotros nos estamos inmiscuyendo en su vida. Entonces, cuando nosotros queremos seguir trabajando, el padre ya no quiere ir. Y no va. O sea, entonces, la maestra de educación inicial tiene que tener toda una filigrana, hacer toda una filigrana para poder ir poquito a poquito llegando a la familia. Y hay algo que tú has dicho y es muy cierto, que el niño de educación inicial al principio de 0 a 3 o de 0 a 5 es un estorbo para el papá, para la familia. O de repente toda la familia, como es el primer niño, es un niño demasiado engreído por los abuelos. Entonces es el centro de todas las actividades. Son los extremos, ¿no? Tenemos los dos extremos. Entonces, ¿qué aprende en el centro educativo? ¿Qué aprende en el aula? A pedir la palabra, aprende a tener su turno, tener una secuencia que en cualquier momento no puede ir a la lonchera y comer. Tiene sus tiempos. Entonces, todas esas cosas las aprende. Pero ¿qué pasa cuando llega al hogar? Todo eso se va al suelo. Se desarma todo. Se desarma todo. Entonces, el día lunes tenemos que volver a comenzar. Pero el padre de familia no llega a entender. Que en educación inicial nosotros estamos construyendo a un hombre del mañana. Y hay algo que te quiero, decir. Cuando nosotros se aplica la prueba PISA, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde es ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué falla? ¿Qué falla? Justamente ha fallado la educación inicial, porque no se llega al desarrollo completo del niño de primera infancia, porque tiene limitantes, y esas limitantes las tiene en primaria y en secundaria. Le toman la prueba PISA. Entonces yo les digo a las maestras, si ustedes aquí cometen errores, cuando aprenden la prueba PISA de acá a 15 años, ustedes son las responsables. Nosotros heredamos, tenemos que hacer un acto de contrición, de conciencia fuerte en las maestras de educación inicial, que ese desarrollo sea adecuado. El compromiso que tiene adquirir el profesor de educación inicial, porque en sus manos está una personita importante y que el futuro que se tenga dependerá de estas manos que van haciendo esta formación. Nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte, pero hay algo que yo quería resaltar, Graciela. Cuando tú señalas a los profesores,
de lunes a viernes hacemos un trabajo mesurado, mejor, peor, en realidad ahí lo dejo a discreción, pero cuando los niños se van sábado y domingo a sus casas, todo ese trabajo que lo hacemos en arcilla se viene abajo, y el lunes tenemos que nuevamente comenzar a hacer ese molde. Yo creo que los papás también tienen que aprender a manejar las arcillas, porque ahí tenemos el problema. No avanzamos y no tenemos los hijos potencialmente geniales que quisiéramos, porque los papás no estamos contribuyendo como deberíamos ser. Y no solamente vamos a dar esa responsabilidad a los papás, hay que darle a los profesores lo que tú señalas. No todos estamos preparados para ser profesores de inicial, porque inicial merece una educación especial. Nosotros vamos a regresar qué tipo de educación deben tener los profesores, incluyendo el área de la psicología, que pareciera que no se toma muy en cuenta y que es muy importante. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos ya con la parte final. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Bueno, nosotros estábamos hablando de las diferentes preguntas que a veces tenemos en el chat y que son preguntas bastante interesantes, pero hacía un pequeño comentario. Cada vez que nosotros tocamos estos temas donde los padres están involucrados, pues a veces los padres y los profesores se sienten un tanto inhibidos. La verdad que nosotros somos muy respetuosos de todas las opiniones, porque acá no es cuestión de imponer una posición de ninguna manera, sí respetar. Discordar, ¿por qué no? Porque eso es parte del proceso democrático en la que nosotros estamos viviendo. Pero yo quería leer ya en esta parte final, como para tener algunas pequeñas conclusiones, algo que encontré con relación a la importancia que se tiene con el futuro de la humanidad. Y esta frase decía: el futuro de la humanidad depende del buen crecimiento sostenible e integrador del ser humano. Para este crecimiento integral con salud y educación se debe mejorar la calidad y se debe iniciar en la educación inicial. La salud, educación y los cuidados de la primera infancia constituyen la base para el éxito en el aprendizaje, integración social, desarrollo personal y laboral. Las primeras experiencias en casa constituyen esta base de su aprendizaje, que es lo que nosotros estamos señalando. Y es de un filósofo que me olvidé de anotar el nombre, pero es de una filosofía que nos viene desde Aristóteles, ¿no? Muy preocupados en cómo poder lograr una humanidad mejor con la participación de los adultos, considerando que en la época los niños no eran niños, no eran sujetos de derecho. Era la ley de Herodes: quien sobrevive es considerado y quien no quedó ahí. ¿Cómo podemos manejar todas estas informaciones? Porque acá este pensamiento resalta la importancia de los profesores, del entorno social, de la familia especialmente, y no deja de mencionar aquellas otras personas que de una u otra forma, como es
su entorno social influye en este desarrollo. Comenzamos. Mira, dentro de la familia tenemos nosotros, de repente no es el padre la figura que emociona al niño, es el tío, es el abuelo. Siempre hay un referente del niño en su familia. Y lo mismo, hay un referente del niño en la escuela. Tú te debes de acordar de alguno de los profesores. Sí. Y que todavía siguen siendo tus referentes. Que te ayudaron a ti a ese desarrollo. Yo te digo, las maestras de educación inicial somos las maestras sin apellido. Somos las maestras solamente con nombre. Uh-huh. Entonces hay muchos adultos que dicen, yo tenía una profesora que se llamaba Juanita, pero Juanita ¿qué? O sea, somos referentes. O sea, ¿qué referente está trabajando bien con el niño? El abuelo. Si el abuelo es un cascarrabias, ese no va a ser referente. Uh-huh. Pero si el abuelo es el que le cuenta cuentos, el que le arregla la bicicleta, el que le da su tiempo, ¿no? El que le da su tiempo, el que es su cómplice, Uh-huh. ¿no? Yo te digo, hay abuelos que, por decirte, están viendo televisión con los nietos y ven los dibujos animados con ellos, ¿no? Y que si hacen alguna travesura se sientan junto al abuelo y él es el que el no... protector, ¿no? El comisario. Y que no se mueven, ese día se sienten, el niño se siente, que te digo, muy tranquilo junto al abuelo y no se mueve, y el abuelo va al baño, él también va al baño con el abuelo. O sea, ¿por qué? Uh-huh. ¿Es que el abuelo está haciendo un buen trabajo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de influencia tiene ese adulto con ese niño? ¿no? Claro, o sea, ¿cuáles son esos referentes? Si los niños tienen sus referentes. Las identificaciones. ¿no? ¿no? Esa identificación, pero esa identificación se da porque le da el espacio adecuado. Uh-huh. Y lo respeta. Yo creo que cuando un niño se siente respetado, no como tal vez el concepto que nosotros tengamos, sino que es escuchado, que cuando él habla se le mira a los ojos y le dice, te estoy escuchando y te estoy entendiendo, que cuando se cae una mano protectora lo acoge. Eso es muy importante. Y a veces los adultos nos olvidamos de ello, no, porque el niño se cae, eres un tonto, ¿cómo te caes? Y encima le cae más, siendo que ya, a Dios gracias, existe una ley donde no existe ningún tipo de maltrato que se le pueda aplicar a nuestros niños. Milagros. Sí, el niño va a ir adquiriendo de repente, perdón, algunas personas significativas a lo largo de su vida. No, lo que pasa es que en la medida que encuentre el tiempo, el espacio, sobre todo el espacio para jugar, para interactuar con alguien, para conectarse con alguien, entonces ahí va a fluir el vínculo con alguien, ¿no? Y eso pasa con las profesoras de educación inicial. Inicialmente hay angustia, sí, porque es una persona extraña para él, pero con el transcurrir de los días esta persona extraña se va a convertir en una persona significativa, ¿no? Y no solamente la profesora, sino todo el entorno que participa en la comunidad escolar. Pero más adelante lo importante es que los papás se conviertan también en esas personas significativas, en la medida que se le dé el tiempo, que se le comprenda, que se le acompañe, que se establezcan momentos de juego, espacios para darle libertad a esas emociones también que pueden aparecer los primeros días, ¿no? Sin de repente criticarlos, sé valiente, muchas veces se le dice, lo hemos visto estos días, nosotros iniciamos el primero, ya hemos visto mamás que
se enojan a veces con las emociones de sus hijos, y yo creo que eso no ayuda, sino más bien hay que comprenderlos. Es el tiempo donde está sensible, sí que necesita más afecto, necesita el apapacho. Si bien los papás que trabajamos no podemos dar el tiempo en cantidad, pero sí puede ser un tiempo rico en calidad. Entonces establezcamos rutinas en las tardes, tal vez de hacer cosas juntos, ¿no? De conectarnos con ellos emocionalmente. Como tú dices, mirarlos, jugar, contacto físico también es importante. Sí, eso es muy interesante. Ya a modo de cierre, porque ya estamos al final del programa, y lamento que se termine porque realmente es un tema que da para muchísimo más. ¿Cuál sería el mensaje, Graciela, que tú le darías a los papás, a los profesores, ¿no? A todas las personas que de una u otra forma están en el entorno de un niño, especialmente a aquellos niños pues que están en instituciones, ¿no? Que por ciertas razones han llegado a estos centros, pero que también requieren, porque son niños, y que requieren el mismo cariño, la misma atención, y que a veces yo he escuchado más de uno decir, yo no me acerco mucho porque no quiero que se encariñe conmigo, porque mañana más tarde de repente hay una separación, es muy dolorosa para ambos. Yo pregunto, ¿no es mejor recibir cariño, aunque sea por una semana, por un día, a no recibirlo nunca? Gracias. Mira, no solamente los niños institucionalizados no reciben cariño. De acuerdo a el patrón de crianza que la madre y el padre tienen, hay niños que no reciben, pero ni siquiera un beso. El beso o el apapacho que dice Milagros, no lo tienen. Ay, no, me fastidias, me das calor. El rechazo, porque esa madre nunca fue apapachada. Ese padre tampoco. Entonces, no solamente es un problema del niño. Mira, yo te digo, yo he tenido la suerte de trabajar con mis alumnas cuando estuve de profesora de práctica en el Pericultorio Pérez Araníbar. Nosotros trabajamos toda la parte de inicial. Y te estoy hablando hace muchísimos años. Eran 5 aulas de inicial y esos niños necesitaban afecto. Y las auxiliares decían, ustedes no se peguen mucho a los niños, no les den cariño. Pero tú sabes, como alumnas, no, ellas agarraban y los tenían como niños suyos. Y las veías a ellas, o sea, andaban con 3 cargados, uno por el cuello, o sea, y les daban afecto. Y o sea, nos da mucha pena. Y ellas cuando se iban lloraban, pero esos niños, con el correr del tiempo, las han ido a buscar. Porque fueron las únicas que le dieron un beso, le dieron un abrazo. Aquel abrazo que necesitan. Ese abrazo que se necesita, ¿no? O sea, la maestra, a veces nosotros no queremos encariñarnos, pero es difícil que tú no sientas ese apego, ¿no? Pero eso es parte de una condición humana. Hasta los animales se apegan a uno. ¿Por qué no expresarlo? ¿Y por qué no permitir, como señalas, Graciela, de que aunque sea media hora, tú puedas hacer sentir al otro que es importante? Mira, no necesitamos, como decía Milagros, no necesitamos tiempo. ¿Qué hago yo estando toda la tarde con mi hijo si yo voy a estar viendo la televisión o con mi celular y mi hijo dando vueltas en la casa como trompito? Como trompito, buscando hacer travesuras. Buscando llamar la atención para que lo miren. Así es. Qué rico es, ¿no?, tener ese momento, 10 minutos de apego, de abrazarnos, de besarnos, de mordernos, de sentirnos el piel a piel, ¿no? El piel a piel, que esos son momentos muy significativos. O sea, ¿hay niños institucionalizados? Sí, pero hay niños institucionalizados en sus hogares. Cierto.
Y esos son los que más. Porque el papá viene cansado, la mamá viene de trabajar furibunda. Y a veces están en la casa, pero no han O sea, aprendido lo que es el proceso de ser padre-madre, ¿no? Así es. O sea, yo te digo, no es el niño de una u otra condición. El niño es niño en cualquier circunstancia, de cualquier clase social. Y cualquier parte del mundo. Y en cualquier parte del mundo. Pero tú en Europa, en épocas de primavera, de otoño, primavera y verano, tú tienes los parques llenos de niños jugando con sus padres. O sea, el padre lo sacan. Dime tú, los parques de acá Son prohibidos muchos. Están Prohibidos niños, Ajá. O sea, por la ornamentación. Yo te digo, nosotros te digo, a las profesoras de educación inicial, nosotros en el Día de la Educación Inicial promovemos que los niños salgan al parque. Muchos alcaldes, mira, pegan el grito en el cielo, pero igualito las maestras nos vamos al parque a jugar con los niños ahora en mayo. Y hay que hacerlo. Porque el parque tiene vida cuando hay niños. Si no, yo te ¿qué digo, hacemos? hay algo que hay que resaltar. El alcalde anterior en Jesús María, todos los parques de Jesús María, si te das un paseo por los parques, tenían juegos infantiles y habían niños, y habían programas de juego. Ahora ya no. Entonces, esas son las contradicciones, ¿no? Hay alcaldes que no permiten que los niños vayan al parque. Yo no sé para qué existen los parques, si los parques es para que los niños O los, estén. o los parques están encerrados en rejas. A mí me parece interesante que los parques estén encerrados en rejas por una razón. Claro. Para proteger a nuestros niños, Claro. pero no un parque encerrado para que los niños no entren. No, realmente no. O sea, yo te digo, en otros países, a partir de las 2 de la tarde o 3 de la tarde, ves las mamás con sus cochecitos llevando al más grande, al más chiquito y todos jugando y ellas jugando con ellos. O sea, disfrutando el juego. Y son momentos de calidad. Que marcan, son momentos que marcan. De calidad. Esos momentos de calidad no los tienen nuestros niños. Exactamente. Así es. Milagros. Para terminar, de repente como recomendación a los padres, tomando un poco lo que dice Graciela, vivir esas experiencias junto a ellos, ¿no? Que van a ser experiencias significativas para toda la vida. Tengamos en cuenta que estamos formando una estructura que va a marcar el comportamiento más adelante. Su vida y todo lo que va a venir después. Estamos construyendo las bases para futuros aprendizajes en todo aspecto, socialización, cognitivos, en general. Entonces, respetemos ese tiempo porque es un derecho del niño, el derecho al juego también. Sí, muchísimas gracias. Realmente yo les agradezco mucho. Sí, nos hubiese gustado continuar más, pero para todo tenemos tiempos y espacios con límites. Les agradezco mucho porque es un tema muy importante, especialmente porque nosotros estamos en este proceso de construcción de vida. Y yo creo que a veces nos olvidamos que esas construcciones de vida, nosotros vamos a sufrir esas construcciones de vida, para bien o para mal. Si podemos tener una generación maravillosa, vamos a ser felices. Pero si no tenemos una construcción positiva donde los niños realmente sean considerados como tal, el futuro que nos depara va a ser muy difícil. No necesitamos hablar de ningún futuro ahorita. El futuro que vemos de muchos adolescentes, de muchos jóvenes, que no estamos discutiendo su capacidad de inteligencia, porque vemos tantos chicos que para asaltar a alguien necesitan todo un esfuerzo de logístico, de matemáticas, espaciales, que podríamos haber aprovechado todo eso para una investigación, para cura de enfermedades y no para sobrevivir en el día a día robando la ajeno. No es que yo esté glorificando esa situación, pero si se pudiese aprovechar todo el potencial que tienen nuestros jóvenes, tendríamos una sociedad que no estaría en pánico en salir a la calle hoy por hoy.
Muchísimas gracias por haber No, estado al contrario, con nosotros. muchísimas gracias a ti por la invitación. Sí, no, este tema que probablemente a mí me interesa mucho porque al fin y al cabo es lo que esperamos que nuestros niños vivan, ¿no? Una nueva aventura, inicio de clases. Se lo auguramos a todos los niños, a todos los profesores, a todos los padres de familia, para soñar con un futuro maravilloso, que es lo que todos queremos y pretendemos. Y siempre recordar que un niño bien preparado va a ser un profesional bien preparado. Y ojalá que todos tengan las mismas herramientas y posibilidades de Sobre salir todo respetar adelante. las edades. Exactamente, sus tiempos y espacios, ¿no? O sea, si no respetamos y queremos apurarlos, Va a ser muy difícil, ¿no? va a haber gente frustrada. Y Que a eso la lo larga- los vemos en las universidades. La experiencia que tengo como maestra, vemos chicas de que ingresan y el segundo ciclo, tercer ciclo, ya no les gusta esa carrera, se pasan a otra facultad. Van a otra facultad y después dicen, no, ya no me gusta estudiar en la universidad y ya no estudio. Ese es el mensaje final cuando no hay un proceso de crecimiento satisfactorio. Gracias por haber estado con nosotros. Nuestro tema, una nueva aventura a inicio de clase, y hemos podido conversar con Milagros Ruiz, psicóloga del Taller de los Niños, institución que siempre nos acompaña. Un saludo para Cristiani, que siempre nos está acompañando, y para María Graciela Dupont Pérez, quien es presidente del Comité Nacional Peruano OMED Perú, Organización Mundial para la Educación Preescolar. Les comento que este programa se repite mañana a las 11 de la mañana, y también los quiero invitar, lógicamente, porque mañana en Ronda por la Infancia tenemos temas muy importantes relacionados pues con expectativas del nuevo año escolar. Para ello estará Victoria Hugo Castañeda, quien es la directora de Aldeas Infantiles SOS de San Juan del Lurigancho, y la licenciada Maite Cortés Santana, de Cuentacuentos, Danzas Contemporáneas y terapeuta de artes expresivas. Ellas nos van a hablar una de las transiciones de las vacaciones a la escuela y la otra de estas nuevas expectativas, especialmente focalizadas en estas zonas de tanta necesidad. Y en realidad no vamos a hablar de zonas de altas necesidades, porque yo creo que el Perú entero tiene estas necesidades de tener una buena formación en nuestros niños de educación inicial. Muchísimas gracias. Quien les habló, Clotilde Carrasco, pues les agradece por haber estado con nosotros. Y el próximo lunes vamos a estar con otro tema siempre importante relacionado con nuestro objetivo principal, como es la primera infancia. Nos vemos el próximo lunes.